Hola, muy buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad, digamos así, o un síntoma más, para mí, que afecta a muchísima población. Más de uno de ustedes pues lo habrá sufrido. Se trata de lumbago. Lumbago es un dolor localizado en la parte más posterior, entre la zona entre el tórax y las nalgas. Lumbago es esto, ¿no? Cuando esta imagen que podemos ver a ustedes ya les suena de algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un lumbago? Según lo que tenemos entendido hasta ahora, pues un lumbago pues, es ese dolor que suele venir tras un esfuerzo repentino. Nos ponemos como una alcayata, ¿no? Y a imposibilidad de tener el tronco erguido. Es una afección muy común y que, según dicen, está causada por alguna alteración músculo-esquelética. Entonces vamos a ir por partes, y yo no me creo, me refiero en el 90 y tantos por ciento, muy elevado, casi el 100%, que haya ninguna alteración músculo-esquelética, vamos, ni de músculo ni de hueso, que dé este dolor. Me refiero como lumbago, como dolor e impotencia funcional para hacer ese movimiento de flexión del tronco, ¿no? Independientemente, hay otras causas que son mínimas, que por desgracia sufren algunas personas, como puede ser pues, alteraciones en otras vísceras interiores, como tumores, como espina bífida, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a eso no nos vamos a referir. Tampoco nos vamos a referir a una alteración, eso sí, esquelética de la vértebra, que es una hernia discal, porque eso vamos a dedicar un programa entero porque se lo merece, ¿no? Por la importancia y por la frecuencia y por las tantas cosas que hay, ¿no? Vamos a dar muy sencillamente nuestra explicación. Dicen que esas causas es la alteración musculoesquelética, y ya digo que no es así, porque precisamente cuando yo he hecho pruebas complementarias para intentar ver cómo está ese músculo, para ver cómo están esos ligamentos de articulación de la columna, esa musculatura tan fuerte, casi en la totalidad de los casos no hay ninguna alteración visible, pero que existe, sin embargo, esa impotencia y ese dolor. Dicen que también ocurre casi siempre con un esfuerzo súbito, de tal manera que hacemos cualquier movimiento y ya no nos podemos enderezar, ¿no? Vale. Otra de las causas que pone aquí, y que estamos acostumbrados a oír, que también tiene un origen psicógeno, y entonces ya con ese psicógeno, ya si le pregunto a este muñequito, por ejemplo, que si conoce algún origen psicógeno, psicológico, pues este señor no se puede reír, pero yo sí. Y entonces no me voy a reír por respeto, ¿no? Pero yo no conozco en mi vida profesional ningún lumbago psicógeno, porque tiene su causa, como iremos viendo después. Ahora bien, si yo estoy diciendo o estoy buscando una explicación y quizá no la encuentro, y sobre todo no encuentro un tratamiento por los caminos que estamos acostumbrados, pues ya solamente me queda una salida, un cajón desastre, ¿no? Donde podemos abocar todo, y es que usted tiene un lumbago psicógeno, ¿no? Ya pues usted se queda con la enfermedad, pero por lo menos ya se puede quedar más tranquilo. Yo me puedo quedar un poquito más tranquilo, pero no satisfecho, ¿no? Porque por lo menos ya me lo he quitado encima. Así no es el asunto. Bueno. Dice también que, bueno, como tratamiento, pues ya saben ustedes, ¿no? Un tratamiento médico, pues si es un dolor súbito, pues lo mejor es estar en reposo, dar calor en la zona y dar analgésicos suaves. Claro, hay dolor, pues un analgésico, ¿no? Al contrario del dolor, analgésico. Y normalmente la actuación que yo tendría o que yo he tenido
mejor dicho. Pues como es un dolor, está en una zona como de bisagra, y ahí habrá algún follón entre esqueleto, entre músculo, entre articulación, etcétera, pues quizá esté inflamado. Y por tanto vamos a dar un antiinflamatorio. E incluso también algún sedante, ¿no? Y entonces ya, si eso es muy frecuente, pues vamos a tener que ir muchas veces al médico, ¿no? Al médico general. Y esos tratamientos se van a ir haciendo de una forma muy reiterada. Y por tanto ya, pues, ya con el tiempo, eso va a ir cada vez peor. Entonces, pues lo mejor es un corsé, ¿no? Es un corsé o algo que ayude a fortalecer esa zona, o cuanto menos que nos impida hacer muchos movimientos de flexión, porque evidentemente esa zona está más flojita, ¿no? O sea, en unas medidas un corsé pues ortopédico, ¿no? Y sobre todo también, pues vamos, ya cuando una persona está suficiente machacada de 1500 lumbagos, bueno, si no son 1500, pues que sean 23, da igual, pues vamos a reeducar a ese paciente que de una forma tan reiterada pues está sufriendo esta patología. Entonces, eso está bien, por supuesto que está bien, pero ¿por qué no empezamos a reeducarnos cuando estamos sanos? Entonces ya no molestaremos al médico y sobre todo, haremos menos gasto también, y sobre todo como pieza fundamental es que estaremos más sanos, porque yo he visto muchos, yo no sufrí ningún lumbago, gracias a Dios, ¿no? Pero por la cara que ponen los pacientes no debe ser nada, nada agradable. Bueno, eso es lo que sabemos en cuanto a hasta ahora, ¿no? Es un lumbago, pues damos un analgésico, un antiinflamatorio. Si esto se pone muy pesado, pues hacemos que, como Don Quijote, ¿no? Le clavamos una buena armadura, a modo para que sea una medida ortopédica, para fortalecer esa zona. Y entonces yo pienso que no, porque según lo que hemos aprendido, según lumbago, viene de palabra luton, yo no las sé escribir porque no sé chino, yo hago como los de pueblo, ¿no? Que escucho las cosas y me las aprendo, luego ya con el tiempo a ver si aprendo a escribir como mi compañero, ¿no? Que tiene más suerte que yo, porque se la merece. Entonces dice luton, el 90%, luton es dolor de cintura, dolor de cintura, el 90% de los casos es por una debilidad de los riñones, que se acompaña precisamente, bueno, riñones está aquí, una debilidad de riñones, que están más en la parte medio posterior, una debilidad de riñones que se acompaña con debilidad de vejiga, precisamente, ese musculito, ese reservorio de la orina que está en la parte anterior. Eso fundamentalmente, ¿no? Que se acompaña precisamente de una contracción grande de ese abdomen, algo así como, y que se acompaña también por un fuerte estreñimiento en la mayoría de los casos, ¿no? Más que un dolor, diríamos, podría ser una rigidez entre la parte más blanda, digamos, y la parte, o entre la parte rígida y la parte flexible, ¿no? La incapacidad, precisamente esa impotencia funcional, de que el tronco se pueda flexionar, ¿no? Pero ya digo, el 90% es por una debilidad de los riñones que siempre se acompaña también por su compañero que es vejiga. Ya estamos acostumbrados a ese lenguaje, ¿no? Bueno, para no que seamos tan pesados de ir repitiendo esos conceptos, pero es que nos gusta que ya vayan escuchando otra forma de hablar, ¿no? Bueno. Más que, decíamos, más que ese dolor es por esa rigidez, por esa vejiga, también por se ven involucrados los intestinos, se quedan parados, se queda esa zona como más rígida, ¿no? Con más cantidad de sangre también, precisamente influyendo esa parte más posterior, esa zona lumbar. Pero, sobre todo, ese lumbago, ¿por dónde va a ir? ¿Por qué zona va a ir? ¿Por qué zona va a ir exactamente? Pues precisamente por toda esa zona de los puntos Yu que íbamos diciendo, de ese meridiano de vejiga, y por ese meridiano tan importante que era este vaso gobernador. Entonces, ¿cuál es un buen tratamiento? Lo que tenemos que hacer es precisamente
hacer un tratamiento para esos riñones, pero siempre también tonificando la parte anterior, sobre todo esa vejiga y ese paquete de cuerdas entrelazadas, ¿no?, que son precisamente ese intestino delgado. Eso en cuanto a esa primera medida, ¿no? Luego iremos viendo ya qué hacemos por la parte posterior. Es importante pues tonificar, aunque el dolor, como siempre, este tema de medicina, de acupuntura, siempre va al revés, ¿no? Aunque existe mucho dolor en la parte posterior, la solución está quizá en la parte más anterior, precisamente en esa vejiga, en esos intestinos. Si decimos precisamente que ese lumbago es por una debilidad, aunque sea momentánea, de esos riñones, algunos de ustedes ya les sonará precisamente que ese lumbago podría ser un accidente de la cama. Ya nos olvidamos de rollos psicológicos, que si alteraciones musculoesqueléticas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo les digo que es un accidente de la cama, no es precisamente porque hay una pelea con la sábana y resulta que le han dado un golpe en la espalda, sino que normalmente es por un abuso sexual. Y no me refiero a que nadie abuse sobre nadie, sino que uno abusa de hacer mucho sexo. Entonces, esta zona se queda completamente exhausta, digamos así, esa vejiga se queda muy exhausta, intestino también, precisamente, y que se refleja en la parte más posterior. Y entonces, claro, que yo a ustedes les diga esto, pues dirán, bueno, pues un cuento más, ¿no? Pues me parece muy bien, que también tienen derecho pues todo el mundo, ¿no? Pero ahora, yo siempre es que vengo por Córdoba, ¿no?, y veo un montón de montañitas y veo muchos ciervos. Ahora es la época de la berrea. Entonces, el ciervo más fuerte, cuando acabe esta berrea, pues dentro de un mes o un poquito más quizá, ya veremos ese gran macho con una cornamenta impresionante. Cuando haya cubierto a muchísimas hembras, al mayor número de hembras, este macho seguramente tendrá falta de fuerza en esa cintura precisamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que irá a su veterinario, digamos así, y empezará a hablar con sus mugidos o con su lenguaje particular que tiene el lumbago. No, ese ciervo no le hace falta hablar para nada, sino que nosotros ya lo estamos viendo y que tiene las patas, las piernas, ya quedan completamente sin fuerza, de tal manera que anda de una forma muy peculiar, incluso no puede andar. Ya sabemos que en el campo las personas o los bichos que no pueden correr, pues normalmente viene el lobo y se lo come, ¿no? Entonces ya digo que es mucho por esa debilidad de riñón, después de tanto esfuerzo en sexo, por esa congestión precisamente en la parte anterior. Entonces, bueno, todos ya sabemos que si digo que aquí se recolecta muchísima sangre, claro, ¿no?, también en el pene, gracias a esos cuerpos cavernosos, pues es una cuestión de sangre, ¿no? No es cuestión, la capacidad de que esas células se vayan cerrando y haya esa erección, ¿no? Otro día también hablaremos cuando no pasa eso, ¿no?, y hablaremos sobre impotencia masculina, ¿no? Entonces ya iremos hilvanando todas estas enfermedades, digamos, esta sintomatología, e iremos, como digo, hilvanando mucho más. En un 10%, pues esa causa de ese lumbago pues suele venir de intestinos, sobre todo y más frecuente en mujer. Entonces, si hay una pérdida de fuerza, una pérdida de vitalidad de intestinos, bien de intestino delgado por su calor, por su nerviosismo, bien por su intestino grueso, también por su calor, esa zona se va a quedar muy falta de fuerza y se va a reflejar precisamente en esa parte más posterior. ¿Y dónde viene? Pues lógicamente a ese punto yu, ¿no?, en ese meridiano de vejiga, en ese punto que ya hablábamos algún día de Yan Yu, ¿no?, que era asentimiento de los riñones. Y a partir de ahí, muchas señoras incluso
empezando desde esa parte más abajo, asciende ese dolor, a través de ese meridiano, precisamente. Incluso, ¿cuántas señoras no sufren de ese dolor interescapular que tanto asusta? Incluso subido también a cervical. Pero la falta precisamente está en esa vértebra L4 y, por supuesto, L3, incluso L2, donde estaba aquel asentimiento de los riñones. Una parte fundamental. También hay otra causa, que es por debilidad de hígado, por tener tantísima sangre estancada precisamente en ese vientre inferior. Bueno, ahora recordarán vientre inferior, que el cuerpo lo dividíamos en los 3 vientres, ¿no? En este de fuerza, fundamentalmente por sistema urinario, vejiga y riñones; vientre medio, el de aparato digestivo; y vientre superior, en el de corazón y pulmones, sobre todo. A eso nos referimos. También puede ser en un tanto por ciento muy pequeño por un problema de estómago, bien por un estómago fuerte que en su estación en verano, junto a bazo, se pone muy fuerte y pega directamente a su nieto, por la teoría de los 5 elementos, y su nieto eran los riñones, ni más ni menos. Entonces, ¿cuántos lumbagos, independientemente del frío o del viento o cualquier otro agente externo, nos podía influir para quedarnos como una alcayata, ¿no? En verano pues también hay lumbagos. La forma por la que podemos atajar muchas veces estos tratamientos para este lumbago son precisamente en estos puntos U y en este vaso gobernador. Hay un punto, me acuerdo que es el punto 3, que era el vaso gobernador, que era como la puerta de la vida o algo así, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a fortalecer toda esta zona para que vaya subiendo, ascendiendo toda la fuerza hacia arriba por ese vaso gobernador.